pero en este momento Marcelo Gallardo está presentando su libro, su segundo libro, en realidad una suerte de biografía de su vida, la segunda parte, un libro de Diego Borinski. Está en un evento, ahí está Maxi Grillo y está hablando Gallardo, así que escuchémoslo. Una línea establecida de comportamientos que tenía que ver con una forma de vivir y de jugar. Y bueno, cuando se logró eso, después los futbolistas mismos la van haciendo propia y van haciendo que los que van llegando, porque después están los cambios, porque no sostenemos los mismos jugadores, no hay la misma gente. Y sin embargo se sigue sosteniendo porque ya está instalada, porque ya hay una forma de vivir y porque creo que es estimulante para todos. Creo que a los jugadores en general les gusta desarrollar una idea atractiva de juego. Y poder ganar a través de eso, para mí todavía es mucho más gratificante. No quiere decir que sea la única ni la correcta. A mí me gusta eso y me gusta que identificarme con los equipos que entreno. A veces no sale, a veces no se da, a veces toma mucho más tiempo, a veces se da. Encontrás rápidamente, como pasó en ese 2014, comienzo, sí. y se da. Sí, y un bocadillo, porque lo charlamos porque en el hace libro. rato que no metes uno. No. Yo primero no dije de la historia, sino de lo que yo había visto. Pero no, cuando vos con Enzo me dijiste que hablabas y decías, ¿cómo puede ser con los equipazos que teníamos en tu época de jugador? Lo que está pasando, le contamos a la gente de la radio sobre todo, porque en la tele están viendo la imagen, es que es una charla entre Gallardo y Diego Borinski. Escuchemos un ratito a ver qué da. Es casi una entrevista, da pocas, así que está bueno que él vaya contando algunas cuestiones. Pregunta a Borinski, es el autor del libro, contesta Gallardo. Y ahí está Gallardo, ¿eh? A mí siempre pero no en ese momento, yo no lo vivía en ese momento, no lo sentía en ese momento. Después. Como si lo pude razonar muchos años después. A mí me parecía que en los 90, donde River justamente tenía grandes equipos, grandes jugadores, y que se había logrado esa muy buena generación de futbolistas consagrados y jóvenes que surgían de las inferiores. Se lograron muchos campeonatos locales, se ganó una Copa Libertadores, una Supercopa, pero a mí me parecía que era una década que se podía haber aprovechado mucho mejor en cuanto a los torneos internacionales. Siempre por alguna razón o siempre nos faltaba algo para terminar de coronar, como sí se coronó en el año 96. Entonces a mí me quedó eso, me quedó mucho tiempo, y cuando yo llegué acá lo que traté de entender que para jugar determinadas competencias internacionales había que generar un plus mental, que era el que a mí con el tiempo me pareció que nos faltó en esos momentos, ¿no? Y yo era un chico, era muy inocente todavía para interpretar qué era lo que nos faltaba en ese momento. Y bueno, traté de generar una fuerte mentalidad en nuestros equipos para afrontar compromisos muy distintos, que son la liga local, es muy diversa a los torneos internacionales, donde tenés que generar una fortaleza anímica muy importante para sostener diferentes momentos, el contexto, los partidos de visitante tienen ese condimento pero muy Copa Libertadores. Yo siempre digo algo, a mí me tocó jugar tuve la suerte de jugar la Champions League y a nosotros cuando íbamos de visitante a jugar Champions League, los equipos en Europa te ponen alfombra roja cuando llegás, o tienen el pasillo del vestuario es alfombra roja, no pasa nada a los alrededores cuando llegás a los estadios visitantes, nadie te mira, y sin embargo a veces nosotros desde este lugar que tenemos como naturalizado eso viste, que tenemos que ir de visitante y nos tienen que pasar cosas como, viste, hacernos asustar o que nos muevan el micro, que nos tiren piedra,
todas esas cosas que nosotros creemos que son naturales, pero son racionalmente incorrectas y que después decimos pasiones, ¿no? Porque nuestra pasión es desequilibrada. O sea, somos pasionalmente desequilibrados, que es diferente a ser pasionales y sentir algo lógico y claro, ¿no? Por un sentimiento que es el juego y el fútbol. Pero bueno, nacemos con todos esos inconvenientes y tenemos que salir a jugar con todas esas cosas. Y sin embargo las naturalizamos. Por eso después, cuando vamos afuera, el argentino que va a jugar afuera dice, pero que la presión de ir a jugar afuera, ¿qué? Si te ponen la alfombra roja para jugar, si nadie te tira una piedra, nadie te pone el micro y tampoco tenés una barra brava que te insulta o te sale a... No existen esas cosas. Entonces, claro, vos afuera podés desarrollar una carrera con total naturalidad. Y sin embargo acá forjamos una personalidad distinta. Por eso los jugadores argentinos, los uruguayos o los que somos de estos lados nos adaptamos mucho más fácil a situaciones mucho más normales porque acá las aprendemos a afrontar. La pregunta es cómo conseguiste que el equipo tuviera esa mentalidad, que eso no sé, es difícil de explicar, ¿no? No, pero es una cuestión de generar, de preparación, de generar, de tener fortalezas en momentos que son complicados. Pues si nos preparamos a que todas las cosas las podemos resolver con facilidad o en un contexto mucho más llevadero, ¿no? Armónico, pero no vivimos en situaciones como esa. Entonces es mucho más fácil forjar fuertes mentalidades cuando vivimos en un país como en el que vivimos, donde tenemos que salir a afrontar situaciones muy adversas en todos los contextos. Entonces es mucho más fácil preparar un equipo mentalmente para salir a jugar combates futbolísticos cuando tenemos la capacidad de vivir como vivimos que hacerlo en otros contextos, con otros grupos de trabajo, con otras mentalidades. Eso es lo que por lo menos a mí me parece por lo que tuve la experiencia de vivir. Marcelo. Acá, hablaste de lo que significa para vos trabajar con amigos, parte de tu cuerpo técnico. ¿Qué significa para vos trabajar con parte de tu familia? Porque Nahuel está en el equipo. ¿Cómo llevaste todo ese proceso desde que Nahuel empezó a estar con ustedes? Y si podés separar en algún momento el Marcelo entrenador del Marcelo padre. Sí, porque cuando las cosas son de manera natural, me parece que no hay por qué diferenciar las cosas. Las situaciones se presentan, yo no le regalo nada a nadie, menos lo voy a hacer con un hijo que no tiene o considero que no tiene las capacidades y las cualidades para estar donde está, pero tampoco puedo ser puedo no ser honesto con sus comportamientos naturales y con las cosas que se presentan de manera natural. Entonces, si tiene el comportamiento y tiene las cualidades como para estar, está, y si no tuviera el comportamiento y las cualidades para no estar, no estaría, porque es parte de mi manejo profesional y nada tiene que ver con el padre. O sea que para mí fue muy fácil, no tuve muchos problemas. Por ahí es más problemático para los de afuera, que creen o pueden advertir que hay algunos comportamientos que no son adecuados. Para mí es lo más natural posible y si está es porque tiene que estar y si no está es porque no tendrá lugar para estar. Y eso para mí es suficiente. Acá me hacen la seña de última pregunta. Sí. A ver, vamos a la última pregunta. A ver. Para el Club 947, hace un ratito hablabas de lo difícil que era para vos no ser titular en el equipo. Y yo te consulto cómo haces vos justamente para hablar con los futbolistas que hoy te toca dirigir cuando no les toca jugar. Y también sobre el tema de la pertenencia. No es normal, digamos, en un plantel de jugadores que se han ido, que quieran volver justamente a raíz de todo lo que ha marcado este River. Bueno, ese es un gran orgullo para nosotros de jugadores que por diferentes motivos a lo largo de todos estos años han
le ha tocado irse y que encuentren en River un lugar de pertenencia y que no solamente por pertenecer, sino también porque les genera un entusiasmo poder volver a ser parte. Eso por un lado. Y segundo, mi relación con los futbolistas en cuanto a las formas son muy frontales. Ellos ya me conocen. Es verdad que cuando uno está afuera o no juega, tiene esa sensación de inseguridad que genera, o no de inseguridad. La pregunta cuando vos estás afuera decís, ¿y por qué yo no? A ver, ¿qué es lo que me falta o lo que veo? ¿Por qué prefiere a otro? ¿O por qué simplemente preferís a otro que considerás que está mejor o que te da otras cualidades, otras alternativas? Para mí es muy fácil. Yo soy frontal y trato de ser lo más honesto posible porque a veces uno se equivoca ante lo que puede llegar a apreciar y también soy de reconocer cuando me equivoco. Entonces el futbolista lo detecta, el futbolista te cree cuando vos les advertís por qué no juega o por qué elegís a otro, si es que es necesario advertírselo, a veces no. Y simplemente también cuando te equivocás, saber reconocer que te equivocás. Y yo creo que ahí pasa también, porque a mí me gustaba que cuando un técnico no me quería o no me ponía por X motivos, lo único que quería era que sea honesto con la decisión y que me dijera las cosas de frente, más allá de que a mí no me gustara. Yo siempre cuento lo mismo, a mí me encanta que sean frontales conmigo porque a partir de ahí podemos generar una conexión, podemos generar un diálogo, podemos tener una conversación. Si yo voy esquivando a futbolistas que no juegan por el solo hecho de no tener que explicarle y eso ya a mí me genera algo incómodo que no está dentro de mi forma de ser. Tampoco ando diciéndole a todo el mundo por qué no jugás, pero si considero que es necesario hacerlo, lo hago. Pero bueno, terminamos, creo. Muchas gracias.